Muy buenas tardes a todos. Ahora en este tema de JA se va a tratar sobre unas preguntas que incomodan a la iglesia adventista. Así que vamos a empezar. Aquí, pues, ¿sabías que hay cierto tipo de preguntas que incomodan a la iglesia adventista y a sus miembros? Así es. Y este tipo de preguntas lo que hace no es solamente dividir a la iglesia, sino también puede oponerse ante los principios de Dios en sí mismas. Y aquí vamos a ver la primera pregunta. ¿Estás a favor sobre la ordenanza de la mujer? Como podrán ver, esta pregunta es muy controvertida y muy polémica a la vez, ya que se está tratando de hacer que la mujer tome liderazgo en la iglesia como pastoras o ancianos. Y es mucho tiempo esto sobre varios conflictos que puede provocar, ya que de por sí en esta sociedad se han levantado movimientos como los feministas sobre la trata de la persona y la igualdad de género, y obviamente ha causado más fuerte este impacto o esta pregunta en la iglesia adventista. Y lo que dice la Biblia es diferente a lo que muchos podemos decir, los que están a favor o de los que están en contra. Y aquí vamos a ver una cita sobre este tema, lo que dice. Y se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 13. Y en adelante, si se puede. Y mientras yo leo esto, pues ustedes van a reflexionar mientras que es importante que la mujer esté tomando la posición de liderazgo como pastora en la iglesia, y más en la iglesia adventista, porque esto ya se ha estado saliendo de control y se ha peleado mucho, incluso se ha dividido ciertas divisiones en el mundo. Pero no vamos a hablar de eso tan profundamente, sino vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice en el versículo 12, dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí, como podrán ver, este tipo de citas es muy controvertida y a la vez polémica, ya que se está queriendo decir que la mujer que se calle, que no esté ejerciendo ese tipo de cosas, que solamente los hombres pueden estar en esas posiciones. Sí y no se puede hacer eso, porque en primer lugar a la mujer se le dio trabajos distintos de hacer, y no nomás en la iglesia, sino en la sociedad. O sea, quiere decir que hay trabajos específicamente para mujeres, a igual que los hombres. Hay trabajos específicamente para los hombres. O sea, que hay trabajos que el hombre no puede hacer porque son de mujer, o hay trabajos de mujer que no son para hombres, o viceversa. Y esto no es de discriminar o es de estar diciendo que la mujer es baja, que es menos, pero tampoco estoy queriendo decir que el hombre esté abusando de su poder. Es porque también en la sociedad se ha discriminado mucho a la mujer, y más en la iglesia, porque le sacan estos versículos, no saben cómo responder las mujeres y menos los que no saben de la Biblia. Y en este contexto se está diciendo que en esos tiempos Timoteo estaba enfrentando unos problemas en la iglesia donde estaba.
y está queriendo decir que había mujeres que se les estaba enseñando falsas teorías o falsas doctrinas y ellas las estaban enseñando a los demás, y por eso dice que se calle la mujer y que no tenga autoridad sobre el hombre, porque era una ocasión especialmente específica en ese día o en ese tiempo. Así que los cristianos, los corrientes, que pues los nominales, están agarrando estos versículos, los están sacando de su contexto y lo están aplicando a estos tiempos, los cuales son muy diferentes a ellos tiempos. Esto no quiere decir que sea verdad, esto no quiere decir que no sea falso. Simplemente la mala aplicación de los versos se puede convertir en un problema. Y este problema de la ordenación de la mujer no solamente abarca a la iglesia, sino abarca a otros sectores de la sociedad, como la política, el trabajo, construcción, la educación, la ciencia, los doctorados, la medicina. O sea, este problema no es solamente de la iglesia, sino también es de las otras infraestructuras que está abarcando la sociedad hoy en día. Y no es la excepción en la iglesia adventista. Y por eso este tipo de preguntas puede incomodar a un adventista, y más si es mujer. Porque ahorita se está peleando sobre la igualdad, sobre la mujer y el hombre. Y está pasando esto porque obviamente el hombre debe que reconocer que ha abusado de su dominio sobre la mujer. El hombre ha estado abusando de ella, inconscientemente o conscientemente. Y eso lo que hace es que la mujer se canse y haga revoluciones o haga escándalos, como están los femicidios o están los movimientos feministas, como ahorita que está pasando sobre los feminismos, sobre el aborto, sobre el voto, que eso pues antes no se podía votar si eras mujer, y otros más están luchando, y es porque el hombre ha estado abusando de ese privilegio. Y lo malo, la mujer pues no se va a quedar así, pues también le va a responder de una o de otra manera, y es porque no se balanceó bien el trabajo del hombre ni el de la mujer, porque la mujer también ha estado haciendo abusos de su inteligencia o de su astucia, y lo podemos ver en Eva, que ella engañada ha sido por el diablo. Y eso nos da a entender que a una mujer fácilmente se le puede engañar con palabras. Y es lo que el hombre ha tratado de hacer hace muchos años. Los que son astutos y listos, los que pues, no se dejan manipular por su belleza, pues ellos saben cómo controlarlas y pues abusan de eso. Y por eso es que causan los movimientos de mujeres. Y esto no es nuevo, esto ya mucho tiempo ya tiene. Y aquí vamos a decir o vamos a citar algunos de los pastores adventistas más destacados sobre este tipo de movimientos, porque no solamente está afectando a las iglesias locales, sino también está afectando a otros tipos de iglesias, ya sean internacionales o ministerios de la iglesia adventista. Y aquí van a tener una respuesta o lo que dice un pastor sobre esto, y vean el video. Bueno, esa es una buena pregunta y es muy amplia. Hay muchos puntos que uno tiene que tratar. Tal vez lo primero que quiero mencionar es que el error que se cometió fue el de aprobar la ordenación de ancianas. Ese fue el error fundamental que se cometió. Y algunos dirán, bueno, pero en la conferencia general es la voz de Dios. Cuando la conferencia general se pronuncia, quiere decir que es la voz de Dios. El problema es que la ordenación de ancianas nunca se llevó a un Congreso Mundial de la Iglesia. Fue concilio, ¿no? Sí, en 1975, en el concilio primaveral de la Conferencia General, que la mayoría de los que asisten a eso son de la división norteamericana, hicieron una petición
que se les permitiera ordenar ancianas, y el argumento fue que hay ciertas iglesias que quedan muy aisladas y no se consiguen pastores para oficiar la Santa Cena y para bautizar. O para administrar casos especiales también, para todo ese otro argumento. Sí. Entonces dijeron, necesitamos ordenar ancianas para que en esas iglesias haya quien pueda atender la iglesia. Nunca se llevó eso a un congreso mundial. Lo decidió fue el Concilio Primaveral, que es un pequeño grupo. No es ni siquiera todo el comité ejecutivo de la Conferencia General, es solamente una porción del comité ejecutivo. Ahora, en 1984 se volvió a llevar el asunto, esta vez al concilio otoñal, de autorizar la ordenación de ancianas. Y nuevamente el comité ejecutivo, presionado mayormente por Norteamérica, votó que se podían ordenar ancianas. El problema es que eso nunca se llevó a un congreso mundial de la iglesia. Y la razón es muy sencilla. Los que querían la ordenación de ancianas sabían muy bien que si lo llevaban al Congreso Mundial, el Congreso Mundial iba a decir que no. Entonces nunca lo llevaron. En 1990 la iglesia dijo no a la ordenación de pastoras. En 1995 dijo no a la ordenación de pastoras. Pero nunca se llevó el asunto de ordenar ancianas al Congreso Mundial. Y como podrán ver lo que dijo el pastor, que él está en contra de esto porque es ilógico cómo es que una mujer sea pastora. O sea, eso es ilógico. Se supone que el pastorado lo debe que regir un hombre específicamente. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús. Escogió a 12 discípulos y todos eran hombres. También se destaca que en su ministerio hubo mujeres que estaban ayudando, nada más que ellas cumplían con diferentes funciones, no como apóstoles como los hombres. Y así como hay en contra, también hay a favor. Y aquí vamos a ver a otro muy popular en la iglesia adventista, lo que dice en este topic. My concern is with the unity of the church. God's dream is to see His church united, working together to finish the work. But unity is not the same as uniformity. We can be a united church among diversity of colors, languages, and cultures. For that reason, and since there are two different points of view about women's ordination, the General Conference formed a special committee with representatives of all divisions to study this matter. And this committee informed that women's ordination is not a theological or doctrinal matter, but a cultural one. After this, the Fall Council of the GC decided to take this matter to the World Church, which will be reunited in San Antonio, Texas, in July, to decide with a yes or no if it should allow each division to define what is better for its own territory. For that reason, I support the yes. I think this is a wise and right way to do things. And I believe this is the way God's direct His church. Así es, y como podrán ver, pues hay diferencias de opiniones, hay choques de ideologías que han estado inventando esta gente. Y no nomás es para
repercutir durante la iglesia, sino también es para destruirla o separarla. ¿Por qué? Porque obviamente se ha dicho que esta ley de la ordenación de la mujer ha pasado por el voto mundial de la iglesia, o sea, la global, y no lo pasó, lo rechazó. Lo malo es que los que no quedaron satisfechos con eso, la pasaron como si no fuera mundial. O sea, que fueron en contra del voto mundial. Y obviamente este tipo de disidentes está provocando sus problemas. Y porque se está luchando no solamente según los derechos de la mujer, sino también que se deba que ser pastoras o ancianas. O sea, con tal que sea para la obra del Señor, no importa que haya pastoras. Y eso, pues, este tipo de mentalidad está bien mal. Es porque la mujer, aunque no pueda ser pastora o no pueda ser anciana, pero sí puede hacer otras cosas. O sea, las mujeres que están viendo esto, pues, no se deben que sentir tan mal si no sean pastoras o sean ancianas. Ustedes pueden trabajar de otra manera para Dios. O sea, no son los únicos cargos. Hay cargos más especiales, no más de ser pastor o anciano o diácono. Hay otros tipos de cargos que solamente las mujeres pueden ser específicamente. Y no debe que ser a fuerzas el único. Y no es igualdad. Y es porque cada uno, tanto hombre como mujer, tiene diferentes funciones en la sociedad. No todos pueden hacer las mismas cosas. El hombre no puede hacer las cosas que la mujer hace, o viceversa, la mujer no puede hacer cosas que el hombre hace. El problema es que se ha abusado de los poderes o han intentado ambicionar más poder y pues chocan sus balances. O sea, la balanza entre el hombre y la mujer está bien débil, porque uno está en contra o la otra está a favor, y así se da, y no sabes la balanza hasta que se balancee, van a estar bien. Y pues obviamente este tipo de pregunta pues incomoda tanto a hombres como a mujeres. Y pues hay que tener cuidado, porque si quieres amarte una guerra, pregúntate esto y vas a ver si se van a separar dos grupos, el bueno y el malo. Así de simple, no hay que ponerla de difícil manera. Y esta pues es una pregunta sobre la ordenación de la mujer. Y vas a preguntarte, ¿yo estoy en contra o a favor? Pues la neta, solo Dios sabe. Porque obviamente, como dice la palabra, el hombre siempre ha sido cabeza desde el principio de la creación. Y obviamente la mujer segundo lugar, pero no quiere decir que la tratemos como sea, simplemente hay que darle su puesto como es, y ella también que respete el puesto, ¿no? Y así pues se puede trabajar armoniosamente entre hombre y mujer. O sea, no es necesario hacer tanto escándalo por estas cosas. Se puede ayudar de diferentes maneras en la obra del Señor, y no debe que ser así, de esta manera. La segunda pregunta es: ¿hay jesuitas en la iglesia adventista infiltrados? Bueno, esta pregunta depende a quien tú le estés diciendo, porque va a haber gente que te va a decir que no, va a haber gente que te va a decir que sí, y obviamente tú debes que decidir si creer o no. Y es porque realmente ha habido muchas especulaciones que se ha infiltrado jesuitas en la iglesia adventista, y ha cambiado el logo, ha cambiado los himnos, incluso hay jesuitas vigilando las iglesias adventistas, viendo cómo van, mandando reportes a la iglesia católica. O sea, ese tipo de rumores en unos casos sí ha llegado a ser verdad, de que ciertas universidades de Latinoamérica, los sacerdotes han estado involucrados en escuelas adventistas. Y un ejemplo podemos ver en Montemorelos,
Y es pues una pregunta muy incómoda a un adventista decirle eso. Obviamente depende a quien tú le estés preguntando, te va a responder conforme él sepa. Pero la realidad es otra. Bíblicamente no es necesario mencionar tantas de estas cosas porque ya sabemos los adventistas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, que conocen de la Biblia. O sea, de todas maneras, aunque sean jesuitas o no sean jesuitas, hay gente infiltrada en la iglesia que nomás está provocando problemas, está estorbando, está como parando la obra del Señor. Y no debe que ser un jesuita para que lo haga eso. Con tal que sea un disidente, un radical o un extremista, pues ese es un problema para la iglesia. Y los que no quieren hacer nada, pues es otro. Y no debe que ser a fuerzas un jesuita. Hay casos excepcionales que sí se ha visto intervención jesuita. Y aquí podemos ver a un pastor diciendo sobre este tema y véanos lo que él explica. Comentario bíblico que durante la reforma que comenzó en el 17 se creó para la contrarreforma la Santa Inquisición, el índice y la organización de los jesuitas. El diccionario más famoso de la Universidad de Inglaterra, que es el diccionario de Oxford, hablando de los jesuitas, mira qué dice: la Sociedad de Jesús, porque fue fundada por Ignacio de Loyola, fue aprobada por Pablo en 1540 en el Concilio de Trento y ofrecía total obediencia al papado, y fue prominente en su esfuerzo para recuperar el terreno perdido por la iglesia por la reforma protestante. Vienen los jesuitas como una orden militar y dice: ¿sabes qué? Nosotros los vamos a poner a tus pies. Nosotros los vamos a hacer pedazos y los vamos a destruir. Sigue diciendo el compendio del manual bíblico cristiano. Los jesuitas, orden fundada por el español Ignacio de Loyola sobre el principio de obediencia absoluta e incondicional al Papa. Por eso el papado les dio su bendición, porque eran sus soldados para acabar a los protestantes, con el objeto de recobrar territorio perdido ante protestantes y maometanos y la conquista del mundo entero para... ¡Wow! Esto es bien significativo, ¿eh? Porque en el plan de los jesuitas no solamente es frenar los protestantes, sino literalmente poner al mundo a los pies del papado. Entonces, wow, eso es muy, muy ambicioso. Sigue leyendo. Su blanco de los jesuitas era la destrucción de la herejía, o sea, pensar diferente a lo que la iglesia, para cuyo logro todo era justificable: el engaño, la inmoralidad, el vicio y aún el asesinato. Y como podrán ver, esto sobre la infiltración de los jesuitas no solamente involucra la infiltración, también involucra el ecumenismo en la iglesia. Y esta es otra respuesta acompañada con la infiltración. La iglesia está ecumenizada, o sea que se va a unificar con las demás iglesias cuando llegue el nuevo orden mundial. Pues obviamente no debe que ser un no rotundamente, pero tampoco debe que ser un sí rotundamente. Es conforme vaya pasando el tiempo. Y esto es una clave del tiempo. Debemos esperar hasta que se vea el verdadero carácter tanto de la iglesia, de sus miembros y de lo que está pasando, para saber en qué situación o en qué camino va a llegar esto. Porque el ecumenismo obviamente se trata de unificar a todas las iglesias para cuando llegue el nuevo orden mundial se implante de la una religión y obviamente acepten adorar a un solo Dios según ellos. Y obviamente la iglesia adventista juega un papel muy importante en esto. Y pues a quien tú le preguntes te va a responder que no, o sí, o te va a responder no lo sé. Y yo que pregunto, pues la neta, la orden de los jesuitas existe y fue creada con un propósito. Y el propósito es para destruir a los herejes,
a los que no estén conforme a la autoridad romana, o sea, a la autoridad católica romana. Los jesuitas no es una orden de cristianos evangelísticos, es una orden militar. Y aquí, para que vean que las cosas no son como los pintan ellos, les voy a poner un himno que habla sobre el Ignacio de Loyola y sobre la creación. Y escúchenlo y véanlo con su propia cuenta lo que es el verdadero propósito de un jesuita. Y como escucharon la canción o el himno, pues obviamente los jesuitas se crearon para detener la reforma. En pocas palabras, estos jesuitas fueron creados para contraatacar, o sea, una contrarreforma. Y por eso es que se le añadió libros a la Biblia en esos tiempos. Y la versión de la Biblia católica romana es la versión latinoamericana o de Latinoamérica. Muchos la han conocido y así luce o así, no sé, pero es que tiene muchos libros. Y el propósito era para contrarrestar las influencias de los disidentes de aquellos tiempos, los que se estaban separando de la iglesia madre, o sea, de la iglesia romana. Y ahora la pregunta es del millón: ¿estoy consciente de que esto está pasando en la iglesia? ¿O qué quieres decir con esto? Se supone que Dios no puede juzgar a cualquier gente sin antes pues no conocerlo. Sí, no. O sea, Dios no juzga a aquella gente que no sabe de la verdad. Y obviamente nosotros tampoco no podemos juzgar a cualquier gente que no conozcamos o nomás los vemos y ya nos caen mal. No podemos hacer eso. Debe que haber pruebas para llegar a un juicio. Y pues de la Biblia no se mencionen porque hay muchos ejemplos de los juicios. Dios va a ejecutar un juicio no nomás en el pueblo de Dios, sino también afuera en el mundo,
con los ángeles y contra el diablo. Y esto nos da a entender que obviamente va a haber un tiempo donde sí se va a juzgar estas cosas. Y no nomás en la iglesia adventista, sino en el mundo. Mientras no se puede hacer nada, la parábola lo está diciendo de que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. No podemos decir o juzgar antes de tiempo, antes de analizar las cosas. Y es por eso es que en esta pregunta incómoda, pues obviamente yo diría que sí hay posibilidades de que algunas iglesias, no todas las iglesias adventistas, estén infiltradas por jesuitas. Obviamente esa es la misión de ellos, infiltrarse en cualquier iglesia, no importa si sea pentecostal, sea testigo de Jehová, sean mormones, sean evangelísticas. O sea, ellos cumplen esa misión. Bautistas o incluso adventistas. No nomás van a estar infiltrando a la iglesia adventista, también van a estar infiltrando a otras iglesias. Y eso pues hay que estar conscientes. No sabemos de qué manera, pero vemos los movimientos tarde o temprano. Y pues obviamente es una mala influencia. Y hay que esperar hasta que se vea el resultado. Pero sí debemos que estar conscientes que hay malas entidades rondando en la iglesia. Y no nomás en esta, sino en otras iglesias. Es parte de la lucha del bien contra el mal. Demonios contra ángeles. Cristo contra el diablo. El bien contra el mal. O sea, estas batallas son comunes entre esos dos poderes que quieren dominar al mundo. Pero pues al final sabemos la historia, que al que se ríe al último, se ríe mejor. Y pues sí, yo estoy consciente de que la iglesia sí está infiltrada por ciertos jesuitas. No sabemos. Y la respuesta pues la puedes encontrar en la palabra de Dios o en el espíritu de profecía. O sea, en pocas palabras, Elena de White también escribió sobre esto. Y aquí vas a ver una cita de lo que dice sobre esto. Como podrán ver, el sueño, pues desgraciadamente, es muy triste y lamentable. Tarde que temprano, la iglesia adventista, la que dice ser el pueblo de Dios en los últimos tiempos, va a caer. Y yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Dios, lo está diciendo la historia,
Incluso la Iglesia Católica ya está como preparando algo para recogerla y tenerla. Y no es extrañarse que el próximo líder mundial sea el papado, sino también que sea nuestro próximo líder espiritual de la Iglesia Adventista. Esa es una verdad incómoda que también un adventista nunca te va a andar diciendo si sí o no, o incluso va a estar dudando de eso. ¿Y qué podemos sacar de conclusión sobre esto? Pues podemos sacar en conclusión que debemos que tener consideración con las mujeres que están así porque obviamente no se les dio las oportunidades de mostrar que pueden ayudar en algo y no solamente estar en casa o quedarlas que pues haz el aseo solamente de la casa. No es de esa manera funciona. Obviamente deben que compartir su trabajo, deben que compartir responsabilidades en la iglesia especialmente. Pero obviamente la mujer no debe que estar codiciando tanto poder como ser pastora o ser anciana. Hay otras maneras de apoyar a la causa de Dios y no solamente debe que ser por eso. Hay otros cargos más interesantes que de ser pastor o de ser anciano. Incluso sabías que hay más responsabilidad y hay más peso en esos cargos como de pastor o como de anciano o de diácono. Es porque obviamente le vamos a dar cuentas a Dios de esos cargos que vamos a tener, pues. Y la responsabilidad va a ser sobre él. La otra que aprendimos fue que sí, va a haber momentos donde va a haber cosas raras en la iglesia y se van a preguntar por qué, y obviamente es por obra de los jesuitas o por otras entes que están apareciendo en la iglesia y tratando de expandir las tinieblas. O sea, sean demonios o no sean qué sean o cómo se transformen este tipo de personas, pero así es. Hay cierta negatividad y cierto poder de las tinieblas en la iglesia, y es por lo mismo, porque se han apartado de Dios o nos hemos apartado de él. Espero que te haya ayudado un poco esto a reflexionar sobre nuestra vida. Y pues vamos a hacer una oración antes de acá. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos este día que tú nos has dado. Despídenos por favor y pues ayúdanos a reflexionar sobre estas cosas. Pues sí es fuerte, Señor, que tú nos estás diciendo, pero es verdad. Nosotros debemos comprender que estamos en los finales de este mundo y que los tiempos apocalípticos van a llegar. Pero prepáranos, Señor, para cuando lleguen estemos listos, Señor. Y pues, Señor, todo esto te lo ponemos en tus manos. Estas preguntas ayúdanos a prepararlas, a aceptarlas y pues a tener conciencia de lo que está pasando. Ayúdanos a despertar más, Señor, de lo que está pasando. Realmente necesitamos más de tu ayuda, Señor. Y pues quédate durante la semana, bendícenos y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén.